Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy, viernes, traemos el devocional de la palabra de Dios. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Viernes, hoy, un viernes, hace aproximadamente 1993 años, el Señor Jesucristo fue crucificado. Nosotros vemos el juicio, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en este viernes, ¿verdad? Las palabras que Cristo expresa estando en la cruz nos dejan mucha enseñanza, hermanos. Me centraré solo en algunas de ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es bastante. No es posible darla en un devocional en tan poco tiempo. Jesús dijo: tengo sed. Estas palabras, además de demostrar la humanidad de Cristo, ¿verdad? Pues ante el sol y los golpes, el sangrado que ya tenía por los latigazos y las injurias, los golpeteos de los romanos, ¿verdad? La crucifixión, le producían sed humanamente, ¿verdad? Sed, pero hay un significado más profundo en estas palabras. Cuando estaba cargando en la cruz, estaba cargando el pecado de todos los que él iba a salvar. La ira de Dios estaba cayendo sobre él. Como el profeta Isaías exclama en el libro del profeta Isaías, capítulo 54, versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Pero dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. La ira de Dios estaba sobre Cristo. Por eso el tiempo se puso oscuro, por eso hubo tinieblas durante 3 horas. Las tinieblas simbolizan la ira de Dios, no solo el pecado. En la Biblia puede simbolizar el pecado, la maldad, pero también simboliza la ira de Dios, como cuando el profeta dice: ¿para qué preguntáis por el día de Jehová? Sería un día terrible, de oscuridad, de tinieblas. El infierno es tinieblas, el lago de fuego y azufre es tinieblas, es la ira de Dios, hermanos. En el monte, ¿se acuerdan? Sinaí estaba envuelto en tinieblas. Entonces, esta sed tan profunda que Cristo proclamó es la que produce la ira de Dios. Por eso, en la parábola del rico y Lázaro, hermanos, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros lo veamos. El rico estaba en tormento. ¿Y qué dice? Lucas capítulo 16, versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué estaba teniendo el rico? Una sed profunda. ¿Sí? Por eso, hermano, aunque sea un poquito de agua que toque mis labios. Era tanta la sed. Eso es la ira de Dios, hermanos. Por eso, cuidado con la ira de Dios. Cristo estaba en la cruz del Calvario cargando el pecado de todos los que iban a creer, de todos los que Dios había destinado para salvación. ¿Sí? Jesús dijo acerca de este lugar de tormento, Marcos capítulo 9, versículo 44, 46 y 48, que decía: el fuego nunca se apaga. ¿Sí? Habrá un calor, habrá una llama, producirá mucha sed, y es lo que Cristo estaba teniendo en ese momento. Hermanos, es la ira de Dios. Cristo estaba padeciendo ahí la ira de Dios, y eso es lo que va a padecer todo aquel que vaya a ese lugar de tormento. Será el lloro y el crujir de dientes, será una sed profunda, insaciable, totalmente, será algo que no podemos ni imaginarlo. ¿Sí? Así que Cristo no solo llevó el pecado, sino el castigo también por él, el sufrimiento y todas las dolencias que la ira de Dios provocará
en todos aquellos que le despreciaron, que le aborrecieron. Recuerda, Dios envió a su Hijo unigénito para salvarnos de su ira. Dios envió a su Hijo para salvarnos de su ira. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que entender con las palabras tengo sed. Consumado es, el griego es tetelestai, que significa cumplir, pagar, consumar. El término se refiere a una deuda, hermanos. ¿Qué deuda? En Romanos capítulo 6, versículo 23, en su primera parte dice, la paga del pecado es muerte. Sí, hermanos. La muerte es separación. No es dejar de existir. Hay muerte física, hay muerte espiritual y la muerte eterna. La muerte física es cuando el alma se separa del cuerpo, ¿verdad? Es cuando partimos de este mundo. Esa es la muerte física. La muerte espiritual es nuestra separación con Dios en esta vida, y la muerte eterna es la separación definitiva para siempre de Dios con esa persona por causa del pecado. La paga del pecado es muerte. Cada vez que pecas acumulas más deuda. Quiere decir más ira para el día de la ira. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que la humanidad tiene una gran deuda impagable delante de Dios, y cada día acumula más deuda. Cada día acumula más cobro, más ira, más terror. Pero cuando Cristo exclama consumado es, significa que el plan de Dios para pagar esa deuda había sido realizado plenamente, y por lo tanto la deuda quedó saldada, quedó en cero, saldo blanco. ¿Para todos? No, solo para aquellos que se arrepienten y creen en Cristo con esa fe que entrega todo a Él. ¿Sí? Amigos, tienes una gran deuda con Dios y no la puedes pagar por ti mismo. No puedes hacer nada porque es una deuda ya impagable que tienes delante de Dios. ¿Sí? Pero ve la misericordia de Dios llamándote al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Ve la misericordia de Dios proveyendo el medio de salvación. Si tú tienes esa fe que entrega todo a Cristo, Él ha pagado el precio por ti y tus pecados son perdonados. Consumado es, la deuda ha sido cancelada. ¿Sí? La deuda ha sido cancelada. Si tú no tienes esa fe que entrega todo a Cristo, entonces déjame decirte que la sangre de Cristo no tiene nada que ver contigo. ¿Sí? Y pagarás por los siglos de los siglos sin fin en tormento terrible, en tormento agonizante, hermanos. Wow, el castigo es terrible. Muchos dicen, ¡ay, qué Dios tan terrible! No puede ser. Bueno, el castigo es terrible y por eso Dios nos lo está advirtiendo. Por eso Dios ha dado el medio de salvación. ¿Qué pide Dios de ti? Arrepiéntete y entrega tu vida a Cristo, confiando en Él como el Señor y el Salvador de tu vida, al cual vas a servir y obedecer en todo. Una entrega total. Una fe que no te lleva a una entrega total no es una fe verdadera, es una fe fingida. Volvemos al punto. ¿Sí? Y es lo que el Señor está diciendo, un consumado es. Para todo aquel que Dios le da esa fe para creer en Cristo, la deuda ha sido cancelada, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No puede haber condenación. ¿Por qué? Porque la deuda ha sido pagada en su totalidad. No una parte, no quedó algo minúsculo. No, todo. Tu saldo rojo quedó en ceros absoluto. Y no solo en ceros absolutos. Podríamos decir que hasta en positivo, porque vean las grandes bendiciones que hay a través de la salvación. Todas las bendiciones espirituales que Dios nos da en Cristo Jesús. También Cristo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor siempre se sometió en su humanidad al Padre y confió en Él plenamente. Así cada cristiano verdadero debe tener esa confianza en el Padre y encomendar su espíritu a Él, hermanos, descansando cada día en Él. Porque por la fe en Cristo tenemos paz para con Dios, dice Pablo en Romanos 5:1. Cuando Cristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Cristo iba a morir en ese momento, dice que, ¿verdad?
que dio una gran expiración y murió. Bueno, antes de morir, exactamente antes de morir, dijo estas palabras. ¿Por qué? Porque él iba a pasar al seno de Abraham, él iba a pasar a ese lugar. Y entonces, como esa confianza en su Padre, entregó en él su espíritu, ¿verdad? Y así cada cristiano en su vida deben entregarse completamente al Señor, porque no sabemos en qué momento vayamos a morir. Cristo sí sabía el momento exacto, nosotros no. Y cada día debemos de vivir entregándonos a la voluntad de Él y diciendo, como dice la oración, hágase tu voluntad. Amén. Meditemos en esto. Dios te bendiga.